Hola, buenos días. Bueno, ya que parece que va a ser uno de los asuntos del día, que usted conoce bien a Yolanda Díaz, ¿cómo está viendo todo ese movimiento en el entorno de Podemos, en ese espacio a la izquierda del PSOE? ¿Ve usted necesario que se aúne todo ese espacio políticamente? Bueno, lo que es evidente es que necesitamos que haya una concreción de esta mayoría que hay en el gobierno de esta izquierda plural desde el punto de vista electoral, ¿no? Y en ese sentido que la izquierda del Partido Socialista se organice y genere una alternativa, a mí me parece muy positivo para poder continuar la agenda de cambio que se ha iniciado y que yo creo que tiene que tener un impulso importante, por eso me parece positivo. Usted que conoce bien a Yolanda Álvarez, que ha pasado muchas horas negociando, hablando con ella de los asuntos que les ocupan en el día a día, ¿la ve en disposición de encabezar ese frente? Si quiere, con toda seguridad. A mí me parece que es una mujer valiente, comprometida, con mucha capacidad de negociación, radical, pero también con los pies en el suelo, y eso me parece que le da muchas posibilidades de encabezar esa alternativa, pero yo creo que sobre todo de aunar una mayoría amplia en nuestro país que continúe la agenda reformista. Bueno, vamos con lo que decía ayer Pedro Sánchez en el Congreso del PSOE, en esta clausura. Decía, antes hemos escuchado, decía, querido Pepe, el querido Pepe era usted, al hablar de la reforma laboral. No sé si entendió que va a tratar de derogar la reforma laboral del Partido Popular, que es lo que ustedes llevan pidiendo toda la vida, o van a hacer algunos cambios, modificaciones, están en otra cosa. Bueno, a mí me parece que lo que ha dicho ayer el presidente Sánchez es claramente que no solo se va a derogar las reformas laborales, sino que se va a ir más allá, porque es evidente que en algunos aspectos, como en los temas de contratación, no nos tenemos que conformar con una derogación, sino que hay que introducir nuevos elementos que nos permitan que esta historia que vivimos en nuestro país desde mucho antes del 2008, de contratos temporales que cada día se van degradando más, de contratos a tiempo parcial, que contratan a una persona para trabajar 4 horas a la semana y resulta que trabaja 12 o incluso trabaja 40 horas y le pagan 4, se tiene que acabar. Y en ese sentido pues está yo creo que ese compromiso del presidente del gobierno, del Partido Socialista Obrero Español, pero también esas exigencias de la propia Unión Europea. El memorándum que se ha enviado a Europa exige al gobierno que antes de que acabe el año tenga acordada esa reforma que tiene este capítulo, pero que también tiene el capítulo de la negociación colectiva. Estos días se está hablando mucho del salario mínimo interprofesional. En realidad el salario mínimo interprofesional ha cogido tanto peso en nuestro país por la incapacidad que hay de poder negociar los convenios colectivos, y eso es fundamentalmente porque la norma que hay en estos momentos, que es la norma muy reformada por parte del Partido Popular, impide que se puedan negociar los convenios colectivos, o la propia situación de despidos colectivos que estamos viendo como en el sector financiero se ha ido chantajeando a los trabajadores y a las trabajadoras, obligándoles a llegar a acuerdos, porque si no venía el despido colectivo sin ninguna posibilidad de negociación real. Creo que ese es el camino, y yo espero que en este mes de noviembre empecemos a visualizar ya acuerdos concretos, o si no, decisiones concretas del gobierno para modificar la legislación. ¿Qué posibilidades ve que haya acuerdo entre patronal, sindicatos y gobierno? Es decir, que la patronal no se descuelgue de este acuerdo, como pasó, por ejemplo, con el salario mínimo. Bueno, yo creo que hay bastantes posibilidades. La patronal está permanentemente con esa amenaza, pero también sabe la patronal que para ellos puede ser más fructífero un mal acuerdo que una decisión que se haga a partir de un acuerdo con las organizaciones sindicales. Y en ese sentido ellos también saben que las organizaciones sindicales no vamos a hacer nada que vaya en contra de el mantenimiento del empleo y de la viabilidad de las empresas.
empresas. Por tanto, yo creo que ahí hay un punto de acuerdo al que tenemos que llegar, que yo espero que sea posible llegar. Sabemos bastante bien unos y otros qué es lo que pensamos. No es una negociación que hayamos empezado hace un mes ni dos. El año pasado teníamos avanzado una parte de la negociación el año pasado, quiero decir, el año anterior, antes de empezar la pandemia, teníamos avanzado una parte muy importante de la negociación, y yo creo que ahora ya se trata de ir concretando y de ir viendo cada uno qué es lo que es posible y qué es lo que no va a ser posible. Ajá. Entre las medidas que les ponen encima de la mesa al gobierno está esa limitación de la temporalidad al 15% en la contratación en las empresas. Sí, esa es una de las propuestas que está encima de la mesa, pero es una propuesta no solo insuficiente, sino que yo creo que muy poco ambiciosa. Con eso seguramente que vamos a conseguir muy poco, porque el problema en nuestro país es de control de la contratación. En estos momentos la legislación, si se cumpliera, no tendríamos esta situación de absoluto desajuste en las empresas. Nuestro problema es que la legislación no se cumple y la Inspección de Trabajo está absolutamente mermada para hacerla cumplir, y por si fuera poco, la tabla de sanciones por a las empresas que no cumplen la norma es absolutamente irrisoria. Hoy en día a un empresario le sale más a cuenta contratar a un trabajador o una trabajadora de manera irregular, aunque tenga la visita de un inspector de trabajo, que contratarla de acuerdo con la legislación. Y mientras eso económicamente no esté seriamente castigado, mientras eso no tenga incluso unas posibilidades de que tenga algún tipo de penalización a través del Código Penal, no vamos a poder avanzar. Ahí es donde me refería yo cuando hablo de que esta negociación tiene que ser una negociación que incluya algunas cuestiones de choque para que las empresas sean conscientes de que se ha acabado esta situación en la que están, que ya empieza a ser, sobre todo las más pequeñas y en el sector de servicios, ya empieza a ser una norma que a nadie se le contrate por las horas que tiene en su contrato o por las horas que se le pagan. Una cosa más, muy breve. Presupuestos, conocimos los detalles la semana pasada, cuentas expansivas, cuentas basadas sobre todo en la capacidad de recuperación que pueda tener España a lo largo del 2022. ¿Las ven ajustadas? ¿Le satisface? Porque usted dijo, la música me gusta, ahora ya conoce la letra. ¿Le gusta la letra? Bueno, yo creo que la letra la tenemos que ir reajustando, ¿no? Yo creo que son unos presupuestos muy ambiciosos, con una previsión de inversión en infraestructuras altísima. No sé si vamos a tener capacidad suficiente para poder gastarla toda en el año 22. Hay algunas cuestiones que seguro que van a tener que ser objeto de debate. Hoy estoy en Extremadura y el tren que une Extremadura con Madrid, pues todavía continúa siendo también en el 22 una asignatura pendiente. Tenemos que ver también las cuestiones de carácter social, más cómo se van a poder realizar, sobre todo me estoy refiriendo al mínimo vital. Ahora, yo creo que son unos presupuestos de una envergadura social extraordinariamente positivos y de una envergadura de transformación del país como no hemos conocido en la historia de España. Pues Pepe Álvarez, secretario general de la UGT, muchas gracias por atendernos desde Mérida, creo, ¿no? Decía en Extremadura, creo que también está en Mérida. Nos vemos muy pronto. Desde Mérida, desde Mérida. Muchas gracias.